NS es tu canal, compartí y dale like, campanita activa. Mickey NS es tu canal, con Nintendo jugarás. Mickey NS, Mickey NS, Mickey NS, Mickey NS es tu canal. Hola a todos, bienvenidos al canal Mickey NS y ahora vamos a hablar un poco sobre la historia de Nintendo. Nintendo fue fundada en Kyoto, Japón, el 23 de septiembre de 1889 por el señor Fusajiro Yamauchi. En sus principios, esta empresa se dedicaba a fabricar naipes japoneses. Por lo que verán, esta empresa cuando empezó no tenía nada que ver con los videojuegos, porque los videojuegos no eran el auge de ese momento. Pero al pasar el tiempo, la empresa fue evolucionando y fue creciendo tanto a llegar a ser conocida mundialmente. Luego de la primera presidencia de Fusajiro Yamauchi, llegó el señor Sekiryo Keneda, marido de la hija de Yamauchi, quien era empleado de confianza. Fue nombrado director general de Nintendo en 1929. Bueno, les cuento acá lo que pasó, de que por tradiciones japonesas, los señores, ellos eran los que casaban a sus hijos, y siempre el heredero era el varón de la familia, pero en este caso el señor Fusajiro Yamauchi no tuvo una descendencia directa de sangre de un hijo varón. Entonces el señor Keneda era el marido de la hija de Yamauchi. Él pasó a ser el presidente de Nintendo. Luego el señor Keneda era el marido de la hija de Yamauchi. Tampoco tuvieron un hijo varón. Entonces decidieron casar a su hija Kimi con Shikanoso Inaba, artista que colaboraba en la confección de cartas de la compañía nipona. Y en marzo de 1949, Hiroshi Yamauchi pasó a ser el tercer director general de Nintendo y fue el último legado de la sangre fundadora de esta compañía. Así que estos serían los inicios de Nintendo, que se dedicaba a realizar naipes. Y bueno, y gracias a este señor Yamauchi, Nintendo empezó a entrar en otros mercados como la fabricación de juguetes y de distintos servicios. Y el señor Yamauchi llegó a hacer que la empresa Nintendo fuera conocida mundialmente ya con los videojuegos. Esto sería la primera parte de la generación de Nintendo. Gracias a este señor Yamauchi se pasó a crear la Nintendo Game & Watch. Se llegó a crear el juego de Donkey Kong, con el juego también de Super Mario, y bueno, y todo lo que fue el inicio de la Nintendo que hoy conocemos. Luego, el 31 de mayo de 2002, luego de 53 años de mandato, el señor Hiroshi Yamauchi presentó a su sucesor, el señor Satoru Iwata. Y en julio de 2015 llegó el sucesor del señor Iwata. Luego de unos meses de haber fallecido el señor Iwata, fue nombrado presidente el actual presidente de Nintendo, el señor Tatsumi Kimishima. Y ahora vamos al tema puntual de lo que le quería hablar. Por eso es que hice una intro con la historia de Nintendo. El tema principal que vamos a hablar hoy es sobre las políticas de la compañía.
Pero no vamos a hablar del señor Fusajiro Yamauchi, ya que este señor cuando creó la compañía se dedicaba a hacer naipes japoneses. Entonces vamos a hablar directamente desde la era de Yamauchi. Yamauchi, que fue un grandioso señor el que hizo conocida a Nintendo mundialmente. Él aplicó distintas políticas en la compañía que fue la que la hizo que Nintendo sea una compañía única. Esta compañía de Nintendo es única por su estilo de trabajo, por su innovación y por sus políticas que fueron cambiando con el pasar del tiempo y con el pasar de los presidentes. En la era de Yamauchi, Nintendo era una empresa muy conservadora en cuanto a que lo primero que ellos te ofrecían era calidad. La calidad por sobre todas las cosas y la innovación. Nintendo es una de las empresas que más gasta en lo que es investigación sobre hardware y sobre software para darnos las mejores experiencias. El señor Yamauchi era conocido por su carácter bastante fuerte, una persona seria, una persona muy recta, a la cual no le gustaba mucho la polémica. Entonces él implementó en lo que es la compañía Nintendo, él implementó de que se tiene que regir bajo varias normas. En estas normas, por ejemplo, está la censura, que la censura es uno de los temas más polémicos en los videojuegos, debido a que desde el principio de los videojuegos ya había juegos que eran para adultos. El señor Yamauchi, él hizo un escrito en donde los requisitos para poder crear software para Nintendo era no incluir señales religiosas, por ejemplo cruces y todo ese tipo de cosas que se usan en las religiones, para que no se sienta discriminado ningún creyente de alguna otra religión. Entonces él en los juegos prohibió de que se puedan poner símbolos religiosos. Luego la otra política que tenía también en cuanto a la censura es el tema de los desnudos, las malas palabras y todo eso que es directamente dirigido a personas adultas, también como la violencia. Entonces en los juegos de Nintendo estaba prohibida la sangre, por ejemplo. Bueno, eso claramente lo podemos ver en lo que son los juegos, por ejemplo los ports que se hicieron de Mortal Kombat, en donde en los juegos de Nintendo eran modificados los fatalities y también al golpear al oponente, en vez de salir sangre, salía una especie de líquido como agua. Al igual también que en otros juegos, como por ejemplo en el juego de Zelda, que también en Ocarina of Time también fue modificado de la creación original a la versión final, que en el juego cuando se lo golpeaba a Ganon, él escupía sangre por la boca y fue modificado por un líquido verde. Eso fue cambiado. Y bueno, y varias cosas más en donde había personajes que tenían poca ropa, entonces a los personajes eso se le tenía que modificar y agregar ropa. Había escenas que estaban cortadas, había mucha censura en ese tiempo. Esto fue todo lo que es la era de Yamauchi, y también con la influencia de Club Nintendo, que fueron los grandes censuradores de los 90. Ahora vamos a pasar en cuanto también a lo que es la siguiente era, que es la era del señor Satoru Iwata. En la era del señor Satoru Iwata, un poco más reciente, que es a partir del
2002, Nintendo lo que hizo fue de cambiar algunas cosas, por ejemplo, en lo que fue la Nintendo, Super Nintendo y Nintendo 64 eran consolas que estaban directamente, o sea, si bien tenía cada una su toque de originalidad como todos los productos de Nintendo, eso estaba guiado mucho a lo que es el tema de competir con la potencia de la consola. Entonces se dejó un poco de lado lo que es la innovación y se trabajó con la potencia de la consola, cambiando a la era del señor Iwata. La potencia pasó a quedar completamente de lado y por lo principal que se preocupaba la empresa nipona era porque los juegos tuvieran una excelente calidad y por tratar de mantener los precios al nivel más bajo económicamente hablando. Entonces los precios de los juegos de Nintendo no eran muy caros. Al igual que hubo muchos, o sea, ya en la era de los DLC hubo muchísimos DLC de que en Nintendo fueron gratis, porque el señor Satoru Iwata tenía la preocupación de que los clientes fueran los que no se vayan a cambiar de compañía y sigan apoyando a la compañía Nintendo. Pero el tema de las censuras siguieron un poco, si bien no tan fuerte como en la era de Yamauchi, siguió habiendo censuras. Ahora, ¿qué pasó? De que ahora nos encontramos en esta nueva era en donde cambiaron un poco más las cosas y lo tenemos de presidente a este señor que es Tatsumi Kimishima, que es un hombre de negocio, a diferencia de los anteriores presidentes de Nintendo. Entonces, ¿qué pasa con este señor Tatsumi Kimishima? Que este señor Tatsumi Kimishima tiene una visión más emprendedora en cuanto a Nintendo y por eso es de que hizo varios cambios, como por ejemplo la imagen de Nintendo, de que ahora no es una imagen que los juegos de Nintendo son para niños, sino que también hizo inclusión de contenido para personas adultas, dejando entrar a empresas como Bethesda, como Rockstar y poniendo muchos títulos para adultos. Entonces la compañía de Nintendo ahora tiene un público que es muchísimo más variado al público que tenía en sus dos eras anteriores. Y con esto también que llegó el tema de la sexualización de los personajes que están incluidos en las historias de Nintendo. Quizás la palabra suene un poquito mal al decir sexualización, o sea, porque suena como que es algo muy malo, pero en realidad es de darle un toquecito muy leve en los personajes. Por ejemplo, tenemos el caso del juego ARMS, en donde tenemos a un personaje que tiene unas curvas muy provenientes de que más de uno quedó con la boca abierta cuando la conoció, que es el personaje este de Twin Tail. Y de ahí tenemos también, por ejemplo, en juegos como The Legend of Zelda, en donde tenemos The Legend of Zelda Breath of the Wild, en donde tenemos, por ejemplo, el tema de que hay frases, hay palabras y momentos en los que están más creado con un toquecito de humor, pero con el doble sentido, y se nota que está dirigido a un público un poquito más adulto que los juegos anteriores. Luego tenemos también, por ejemplo, el polémico short, que bueno, ya cambió el mameluco que tenía de trabajo el señor Luigi, y ahora tiene un short para este juego de Mario Tennis Ace,
en donde se notan un poco más sus partes. Entonces estamos hablando de que Nintendo ha cambiado en eso, y también ha cambiado en las políticas de lo que era, ahora se ve como una contracara de lo que era la era del señor Iwata, que era una era en donde lo que más le preocupaba a Nintendo era su público. Ahora Nintendo se está preocupando más por las compañías que por el público. Esto es por el tema de los precios de los juegos, que son un poquito más elevados, si bien a eso lo podemos entender porque los cartuchos son más caros que un CD o DVD en cuanto a los materiales y la forma de hacerlo. Pero tenemos que tener en cuenta también de que un juego no varía mucho el precio en su versión física y en su versión digital. Entonces estamos hablando de que ahora, como Nintendo Switch tiene éxito, estos juegos son un precio un poco más elevado por ese motivo, porque no tenemos algún otro motivo por el que los precios sean elevados. Incluso también tenemos juegos que en estas tarjetas o cartuchos, como les queramos llamar, no calza la totalidad del juego. Entonces, al comprarlo físico también tenemos que descargar una parte que es digital y la que nos ocupa memoria de nuestra consola. Esos son un poco los cambios de esta era del señor Tatsumi Kimishima. Y bueno, quisiera saber qué es lo que opinan ustedes sobre todos estos cambios que viene habiendo en la compañía de Nintendo tras de las políticas. O sea, sería por ejemplo el tema de incluir a un público más adulto en sus juegos, en el tema de lo que es la sexualización de los personajes, y también, bueno, por ejemplo, en lo que es la sexualización de los personajes también podemos hablar del caso de Xenoblade Chronicles, en donde tenemos Xenoblade Chronicles 2, en donde tenemos a este personaje Pira que tiene muy poca ropa, o sea, ella es una chica muy voluptuosa. Y también tenemos el personaje, bueno, que ya vino desde la Wii U, pero ahora también, o sea, se extendió a lo que es Nintendo Switch, que es el personaje de Bayonetta, también de que tiene alto contenido de desnudos y también tiene sus toques picarescos. Entonces, lo que quería preguntarles yo ahora a ustedes es qué opinan sobre los cambios de las políticas de Nintendo. Si esto es bueno, es malo, o está bien, está mal. O sea, cómo vienen los cambios estos para todos nosotros, para el público y para el futuro de la compañía. Bueno, muchísimas gracias a todos, y este video se lo dedico para Danilo Nieto. Le mando un abrazo muy grande y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, a los nuevos suscriptores, por suscribirse a este canal y por confiar en este servidor que les va a seguir trayendo mucho contenido. Y espero que hayan disfrutado también de la nueva intro de estos videos. Bueno, cualquier cosa me dejan en los comentarios, y muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chau, 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 nos vemos.